Dime, detective del pensamiento, ¿qué es peor? ¿Ser víctima del poder o convertirse en su cómplice cuando te conviene? Porque el pirata de hoy no busca oro, busca coherencia, y en ese tesoro, Gustavo Petro parece estar más perdido que una brújula en el Triángulo de las Bermudas. Quédate hasta el final, porque vamos a desenmascarar al presidente que acusó a Arabia Saudita de genocidio y hoy le pide ayuda a esos mismos príncipes para que intercedan ante Trump. Sí, el mismo Trump, al que también llamó asesino. Soy Gus en tu mente, el pirata de la verdad, y esto es el sarcasmo de la noticia. Aquí no repetimos noticias, las pirateamos, las desnudamos y las desmenuzamos sin pelos en la lengua. El exguerrillero Gustavo Petro parece haber encontrado su propio espejo político, un reflejo empañado por la incoherencia. Hace unos años, en su cuenta de X, esa donde predica moral y dispara hipocresías, acusó a Donald Trump de ser cómplice del genocidio en Yemen, señalando a Arabia Saudita de bombardear niños y provocar hambre y cólera. Pero hoy, ahí está Petro, en Riad, estrechando la mano del mismo príncipe heredero que llamó genocida, pidiéndole que interceda ante Trump, su archienemigo imperialista, para que deje de bombardear las narcolanchas del Caribe y el Pacífico. Si esto fuera una escena del crimen, las pruebas hablarían por sí solas. Motivo: buscar inversión y protección política. Arma: la doble moral. Víctima: la coherencia. Como diría Séneca, no es libre quien esté esclavizado por sus contradicciones. Y Petro parece ser prisionero de su propio discurso, navegando entre el socialismo de micrófono y el capitalismo de chequera. Entonces me estás diciendo que nuestro superpoderoso presidente, líder mundial, rey de la coherencia, el de una sola línea, el que hace unos días en la entrevista con Daniel Coronel dijo que el petróleo iba a desaparecer en unos años y que todo el país que tuviera que ver con petróleo valía mundá y que Ecopetrol se iba a quebrar por andar dependiendo del petróleo y que Venezuela se volvió mierda por depender del petróleo, el man que es ambientalista, de una sola línea, súper transparente, líder mundial Petro, ese mismo, ahorita está celebrando que está reunido con los árabes, esos mismos árabes que él criticaba por ser aliados de Trump, que los trató de genocidas, que los trató de asesinos, no sé qué, y que los culpó de masacres y que no sé qué. Está celebrando. La coherencia en pasta. Eso es lo más coherente. Eso es, Es que le pedí a Arabia Saudita mediar en el conflicto que se está desatando en el Caribe, que incluye intentar detener esta masacre de gente generalmente joven, caribeños de diversas lenguas, de diversas nacionalidades, entre ellos colombianos, y buscar que el diálogo interno sea el mejor camino antes que los misiles. Entonces le pedí esa mediación con los Estados Unidos y con nuestros pueblos latinoamericanos, caribeños fundamentalmente. Y ante eso, el príncipe, ¿qué le dijo? Ellos van a estudiar, el tema comercial ya viene adelantándose, esta es una feria en donde ya presentamos nuestro café, los adelantos del café. Yo creo que el colombiano en común tiene su sangre árabe, son los marineros que venían en los barcos de la conquista, en el Caribe eso es evidente. Discúlpenme de verdad, trato de contenerme, pero estas joyas del surrealismo político me arrancan estas carcajadas involuntarias. No es burla, bueno, sí lo es, pero con respeto al absurdo que acabamos de presenciar. Sigamos con la noticia. Sobre todo en el Caribe, vinieron muchas migraciones hacia Colombia, escapando del Imperio Otomano hace más de un siglo, después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo el Levante árabe, y después de la invasión a Palestina. Entonces, hay un contacto desde hace siglos entre la cultura colombiana, las culturas árabes, y eso nos hace propicios a que podamos entenderlos mejor. Pero la trama se complica, mi querido Watson. Mientras Petro le pide paz a Arabia Saudita, Estados Unidos lo sanciona junto a su esposa y su hijo mayor.
una especie de lista Clinton recargada, donde el ex guerrillero ahora figura no como víctima del sistema, sino como protagonista de su propio desastre diplomático. Platón escribió, la peor forma de injusticia es la justicia simulada. Y eso es precisamente lo que vemos. Un presidente que llama a la justicia selectiva cuando le conviene, pero que olvida la moral cuando el poder le sirve de escudo. Petro anda en otro de sus paseos por el mundo, quemando miles de galones de combustible en su avión. Es de lejos el presidente que más ha viajado en la historia. Ahora en Arabia Saudita. Resulta que Arabia Saudita es el segundo mayor productor de petróleo del mundo y por eso es tan rico. ¿Será que Petro va y le dice al gobierno de Arabia Saudita, están destruyendo la vida en el universo por producir petróleo? Mientras tanto, Petro hace sus shows ambientalistas en Colombia, restringiendo la exploración de petróleo en nuestro país, dejando así a cientos de miles de colombianos en la pobreza. Por bloquear esta exploración de petróleo se dejan de hacer carreteras, cientos de miles de viviendas, hospitales. También va a Qatar. Qatar son los principales productores de gas del mundo. Por eso también es que son tan ricos. Mientras tanto, en Colombia, por toda clase de restricciones que le ha puesto el gobierno Petro a la producción de gas, tenemos que importar gas. Gas que sale mucho más caro que el producido nacionalmente, por lo que las familias colombianas tienen que pagar un gas 40% más caro. ¿Será que en Qatar también va y regaña al gobierno de Qatar por producir gas? No más payasadas falsamente ambientalistas. Tenemos que producir petróleo, gas, carbón, hacer minería, hacer todo lo necesario para que haya carreteras, para que haya distritos de riego, para que haya vivienda, para que haya hospitales, para que todos los colombianos y especialmente los jóvenes tengan más y mejores oportunidades de empleo, para que ganen más. Colombia sí puede. Porque claro, en el libreto de Petro todo tiene sentido. Los saudíes pasaron de ser asesinos de niños a ser mediadores por la paz. Trump dejó de ser el diablo para convertirse en un posible salvador de narcolanchas. Y él sigue siendo el héroe autoproclamado de una historia donde nadie más aplaude. ¿Recuerdas el acertijo del inicio? ¿Qué es peor, ser víctima del poder o su cómplice cuando te conviene? La respuesta es simple. Lo peor es ser las dos cosas, y aún así, creerte el salvador del mundo. Hoy Petro estrena su propia lista Clinton, pero no de sanciones ajenas, sino de incoherencias propias, de esas que ni el mejor guionista de ficción se atrevería a escribir, porque el público no las creería. ¿Qué opinas, mi querido espectador? ¿Petro es víctima de una persecución política o el verdugo de su propio doble discurso? Recuerda, navegante de la verdad, el verdadero sabio no teme al espejo, porque su reflejo no cambia según el poder que lo mire. Aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo: la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes. Si encontraste valor diferente en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal. Déjame tu comentario con la frase irónica: Petro, el pacifista que busca paz con los mismos que bombardeaban niños. Con Gus en tu mente no robamos tesoros. Pirateamos verdades con el ojo derecho que el izquierdo no quiere que veas. Te esperamos en el próximo sarcasmo noticioso. Hasta entonces, que la marea de la verdad no te ahogue, pero sí te despierte. Vamos con la noticia. ¿Incoherencia o descaro? En el pasado, el exguerrillero Gustavo Petro acusó a Donald Trump en su cuenta X de ser cómplice y defender la poderosa Arabia Saudita de Irán, pero no dijo nada cuando la poderosa Arabia Saudita bombardeó el pueblo de Yemen y mató miles de niños de inanición, que casi 1000 muertos por cólera en Yemen, que la alianza de las monarquías árabes con los Estados Unidos está produciendo un genocidio en ese pueblo. Fueron las publicaciones en X de Petro. ¡Qué incoherencia! Hoy pide que esos presuntos genocidas intercedan ante Donald Trump, su presunto cómplice de este genocidio,
para que no siga bombardeando las narcolanchas cargadas de cocaína en el mar Caribe y Pacífico. Descaro o incoherencia del exguerrillero presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro le pide al príncipe heredero saudí interceder ante Estados Unidos para detener ataques a narcolanchas que dejan decenas de muertos en el Caribe y el Pacífico. El mandatario izquierdista lidera el rechazo a estas acciones de las fuerzas estadounidenses, con un saldo de 57 fallecidos hasta el momento, al considerar las ejecuciones extrajudiciales contra jóvenes pobres que no frenan a los grandes capos del narcotráfico. En una reunión en Riad con el príncipe heredero saudí y dirigente de facto saudita Mohammed bin Salman, Petro solicitó a Arabia Saudita mediar en el conflicto que se está desatando para detener esta masacre. La intención es buscar el diálogo para que este sea el mejor camino y no el de los misiles, dijo en un video compartido por la presidencia colombiana en la red X. Petro visita Arabia Saudita, aliado de Washington en el Medio Oriente, en el marco de un foro de inversiones para atraer capital, con la presencia de jefes de Estado y otros líderes como Donald Trump Jr., el hijo del presidente estadounidense. El presidente republicano Donald Trump y Petro sostienen una guerra de palabras en redes sociales. Trump llama a Petro líder del narcotráfico ante los altos niveles de producción de cocaína en Colombia y detuvo la ayuda económica a un país tradicionalmente cercano a Estados Unidos. El presidente colombiano cuestiona si el despliegue militar en el Caribe tiene como único fin detener el narcotráfico o si Washington planea una invasión a Venezuela para quedarse con su petróleo. En medio de estas afirmaciones, Washington impuso sanciones financieras a Petro, su esposa, su hijo mayor y al ministro del Interior colombiano cuando el país supera récords de producción de cocaína. El izquierdista respondió que no dará ni un paso atrás y mantiene el pulso con Trump. Después de Arabia Saudita, Petro viajará a Qatar y Egipto para estrechar lazos comerciales. Y recuerda, en tiempos donde la verdad se esconde y el poder se disfraza de legalidad, tu mayor rebeldía es pensar. Aquí hablamos lo que otros callan, con humor, con crítica y con un poco de eso que a los desgobiernos le incomoda. Conciencia despierta. Soy Gus en tu mente y esto fue el sarcasmo de la noticia. Si no regresamos mañana, ya sabes quién apagó la luz. Hasta la próxima Mente Incómoda.